Ese, miren ese niño. ¡Ya! ¡Silencio! ¿Pero qué acaso? ¿No hay nadie que responda a mi pregunta? A ver, Elizabeth. Los animales que comen carne se llaman carnívoros, los que comen insectos se llaman insectívoros, los que comen hierba se llaman herbívoros, los que comen hockey se llaman hockeytívoros, los que comen enchiladas se llaman enchiladívoros, los que comen tacos se llaman taquitívoros, los que comen... Conocido, ¿no? Bueno, la clase de Ciencias Naturales del Chavo del 8 es, la verdad que tiene bastante contenido propio de la modernidad, ¿sí? Y estamos hablando de un formato de clase que todavía incluso, no tan exagerado como muestra, lo podemos ver. ¿Qué tiene que ver con la repetición, que tiene que ver con el enciclopedismo, que tiene que ver con la acumulación de determinados saberes que se supone que solucionan los problemas de las personas y que nos acercan a una forma de racionalidad, ¿sí? Ahora bien, la pregunta para la crítica siempre va a ser a qué racionalidad nos estaría llevando repetir de memoria un sinfín de enciclopedismo, ¿sí? A todas las generaciones que han pasado por la escuela, sobre todo, ¿sí? Bien, para continuar, donde nos habíamos quedado, el pensamiento moderno le decía que se aleja justamente de esta cuestión de los valores relacionados a la teocentridad y se acerca mucho más al secularismo, a la cuestión de poder explicar todo lo que sucede a partir del conocimiento científico y a la luz de la razón, dicen ellos. Y la razón es un método por el cual solamente pueden describirse aquellas cosas que se observan, ¿sí? que son observables incluso, que se pueden pensar como algo concreto incluso. Algo un poco difícil, porque para el contrario incluso hasta el mismo humanismo, pero lo que va a hacer las ciencias sociales, ¿sí? que vienen del humanismo, es adaptarse incluso a este formato de razón, que esto es la razón y no esto. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes seleccionan lo que es la razón? Bien. ¿Alguien más? Obviamente acá hubo un gran impulso sobre las ciencias naturales, la física, la química, la biología, ¿sí? Se buscaba explicar básicamente todos los problemas de la naturaleza, y se iba abandonando despacito la cuestión de la moral, por ejemplo, la cuestión del civismo, ¿sí? de la cívica, las cuestiones de la política, que estaban muy relacionadas a las cuestiones religiosas, ¿sí? Tenían un tinte y una mirada muy religiosa. Entonces caía mal. Pero ¿a quién beneficiaba el hecho de que alguien no, en la primera etapa de la modernidad, a quién beneficiaba el hecho de que no se estudiara sobre la cuestión de la política, o la cuestión cívica, o la cuestión de la moral? A quienes gobernaban en ese momento, que por lo que, o casualidad, era un Estado absolutista. Obviamente que este pensamiento moderno del primer inicio, este formato de pensamiento solamente va a caer sobre las clases más altas, porque las clases bajas, nuevamente, no tenían acceso a la educación, ¿sí? Y también eran distribuidos en monasterios, ¿sí? O sea que tampoco estaba muy alejado del formato de la Edad Media, ¿sí? Porque las bibliotecas, eso todavía estaba en manos del cristianismo. La educación para la modernidad ya no era considerada como un medio para perfeccionar al hombre, ¿sí? Sino que era un medio en sí mismo. O sea, y esto que la educación y la ciencia eran consideradas como un fin en sí mismo, ¿qué es lo que quiere decir? Básicamente es el eslogan, ¿sí? de toda la modernidad y de todo el contexto político y económico de la modernidad. Porque le dan como el sostén a toda esa estructura. Porque si vos no estudiás, no progresás, ¿sí?
Si no estudias, no progresas. O sea que el estudio es un fin en sí mismo. ¿Tá? Y esa es la razón. ¿Tá? Lo que estudias es la razón y la ciencia, bajo este método. Y esto es lo que debes estudiar para progresar. ¿Sí? Esto necesito que ustedes piensen en esto, porque lo que viene después, básicamente, esto sostiene todo lo que viene después, y lo que viene después somos nosotros. Eso es lo peor. Pero lo que viene después somos nosotros. Para Bacón, por ejemplo, el saber, el conocimiento es poder. Esto ya pone en tensión la primera etapa de la modernidad, ya que teníamos un estado absolutista. Entonces había una clase que se estaba formando, ¿sí? Que era la burguesía, que pertenecía al tercer estado, que era la clase más baja hasta ese momento. Comienza a ver estas ideas del que conocimiento es poder, y obviamente esto atenta en contra del mismo poder de ese momento, que iban a ser los estados absolutistas. Y también surge un pensador de la pedagogía que se va a quedar hasta el día de hoy. Se utilizan su formato. Ustedes van a tener una materia que se llama didáctica, y si no la tienen conmigo, tienen con otro docente, seguramente también van a ver a este autor, que va a ser Comenio. No me voy a detener ahí, pero Comenio tiene ideas, era checo, y tiene ideas sobre cómo debería ser la educación. Primero que nada, debe ser permanente, debe ser durante toda la vida, debe haber un maestro, y es bastante extenso su libro, y es muy de la naturaleza. Por eso se lo tiene en este periodo de tiempo también, porque él escribe a la educación como un jardín, por ejemplo. Describe a la educación como el renacer de la primavera, ¿sí? Habla de los estudiantes como... Y fíjense que son ideas incluso hasta que nos quedan a nosotros, ¿no? El día de la primavera, el día del estudiante, ¿no? Y él habla del florecer del ser humano. Él habla del florecer del ser humano, o de la primavera, relacionada a la educación de los jóvenes. Comenio es básicamente... Él escribe la didáctica magna, que es en resumen del título, porque el título es la didáctica magna de los días, y es bastante largo, pero este libro también es como la Biblia de la pedagogía o de la educación, básicamente, ¿sí? Que no quiere decir que se sostenga todavía ese mismo formato, pero él va a ser el primero que escribe cómo debería ser la escuela, o sea, la idea de escuela, incluso, ¿sí? Que debe existir una escuela materna, y la palabra escuela materna no existía básicamente hasta que Comenio lo puso en texto, digamos, y se reprodujo esto a través de la imprenta, ¿sí? Que eso debe haber en cada familia, ¿no? Después habla de una escuela elemental, que esto lo saca del medioevo, o vernácula, que es de 6 a 12 años, que nosotros la conocemos como la primaria, que debe existir para él en cada pueblo. Después, por ejemplo, también va a dar una idea de la escuela latina o gimnasio, que debe haber, que los chicos de 12 a 18 años deben transitar por ello, que debe haber en cada ciudad, ¿sí? Y la academia o la universidad que debe haber en cada capital, y habla de una especie de edad, ¿no es cierto?, de los 18 hasta los 24 años, básicamente. Y en la escuela materna, ¿qué es lo que se aprende? Bueno, que cada familia le enseña a los niños la lengua materna, ¿sí? Esto es muy interesante porque no habla de una lengua única, sino que habla de la lengua materna. Después, cuando aparezca la siguiente parte del Estado y el siguiente modelo pedagógico, vamos a ver cómo esto desaparece, lo de la lengua materna. La lectura y la escritura, la cuestión de lo en el elemental, en lo que nosotros podemos significar hoy como primaria, lo que se debe aprender, aparte de la lengua materna, la lectura y la escritura, reforzar eso que venía de la lengua materna, la memoria, ¿sí? Y por eso es que puse la clase de ciencias naturales de Chavo del 8, ¿no? Esta cuestión de la repetición aparece ahora. ¿Sí? Esta cuestión de la memoria era muy necesaria. ¿Y era muy necesaria para qué? Para lo que se venía. Y lo que se venía era el Estado moderno, básicamente, con una forma que había que repetir, ¿sí? No había otra forma para aprender, ¿sí? O como todo lo que existía, o la forma de conocer era a través de la observación, ¿sí? Lo observable,
lo que se puede ver. Entonces, ¿cómo yo veo que el otro aprendió? ¿Cómo yo veo que mi alumno aprendió? Y bueno, que repita y yo lo veo. ¿Se entiende? Entonces, básicamente, pareciera como muy superficial esto, pero era la forma de sostener la didáctica, o sea, el cómo enseñar y el cómo aprender a través de la memorización, y las ciencias sociales un poco, y la aritmética mucho, ¿sí? Obviamente en la escuela latina, que también es como un secundario para nuestra época, lo que se enseñaba era todo sobre ciencias, pero sobre todo ciencias naturales y física, ¿sí? Y por último las universidades, que solamente podían llegar a algunos. ¿Por qué? Porque las universidades estaban destinadas a las personas que podían capacitar a las autoridades, ¿sí? Y básicamente todos estos, en la primera etapa de la modernidad, todos estos tipos de ideas, ¿sí?, que no llegaron a plasmarse del todo, porque son las ideas de Comenio, son las que se llevan a cabo por, nuevamente digo, por el clero, ¿sí? Hasta que aparece la Revolución Francesa, cae el Estado absoluto y las revoluciones liberales, y comienza a surgir otro modo de pensamiento dentro del pensamiento pedagógico moderno, que va a ser la Ilustración, ¿sí? A partir del siglo XVII, todavía seguimos en la modernidad, ¿no es cierto? No hubo muchos cambios en cuanto a lo educativo, a lo elitista de la educación, pero sí hay que tener en cuenta de que ya se empezó a discutir esta cuestión de las clases para las masas, ¿no? Para las clases populares, o lo que se decía Ponete el barbijo. el tercer estado. Bien. Aviso que alguien está con el micrófono levantado. Abierto, perdón. Entonces, ahora, el discurso de los intelectuales de esta época, ¿sí?, siempre iban a la libertad, iban a la libertad, y esto, obviamente, tiene una relación estrecha con la discusión que se debe hacer. La pedagogía de este momento es cómo educar a las clases más bajas. ¿Por qué? Porque era necesario. ¿Necesario para quién? Para quienes iban a ser los nuevos que tomaban el poder, que va a ser la clase burguesa, básicamente, ¿sí? El pensamiento pedagógico ilustrado es por excelencia, buscaba la educación pública, ¿sí? La educación de las clases populares, pero con una condición, ¿sí? Seguíamos con la condición de la cuestión de la razón, seguíamos con la cuestión del método científico, pero le agregábamos un condicionante muy interesante, porque es la primera vez que el Estado instituye la cuestión de las escuelas obligatorias, ¿sí?, para la población. Pero no llega a todos, sino que va en el tiempo, de a poco se va formando, ¿no es cierto? Se forma el Estado moderno y las repúblicas, y de a poco va formando esto que nosotros conocemos como escuela, ¿sí?, y como escuela obligatoria. Quienes llegaban a la escuela obligatoria también hay que hacer una construcción sobre eso, porque no eran del todo todos, sino que aquellos que tenían ciertas posibilidades. Y eso ocurría justamente porque había una intención individualista a la hora de estudiar. O sea, la educación era necesaria para el Estado, sí, pero los objetivos que perseguían eran individualistas. ¿Por qué? Porque la educación es un fin en sí mismo, en términos de Bacón, en términos de Descartes. O sea, es un fin en sí mismo. Entonces, vos, si querés progresar y que si querés salir de tu clase, tenés que estudiar. Estudiar esto, ¿sí? Y ahora, dentro de lo que eso se estudiaba, la escuela se convirtió, para el pensamiento pedagógico de la modernidad, con el apoyo del pensamiento pedagógico ilustrado. Entre esto vamos a ver a Luc, vamos a ver a Rousseau, ¿sí?, que son políticos, básicamente, son pensamientos políticos, que caen dentro de la pedagogía, a la educación cívica. ¿Por qué? Porque era muy importante educar a la población para la ciudadanía. A la burguesía no le interesaba mucho que se le eduque a la población para la ciudadanía, pero sí para que los elija, porque hay que pensar qué tipo de ciudadanía, ¿sí? Cuando nosotros decimos, yo le enseño derechos a alguien, pero los derechos
para elegir. Yo le pregunto Le voy a llamar por teléfono. a mis estudiantes, a ver, con mi teléfono. Cuando les digo a mis estudiantes, por ejemplo, tenés que decirme qué es, a ver, nombrame nombrar derechos políticos, y no salen de lo que es votar, por ejemplo, ¿sí? Dicen, no, un derecho político es votar. Mis derechos políticos es votar, ¿no? Seguramente si pregunto acá también es solo votar, ¿sí? Elegir a nuestros representantes, lo que sea. Y ahí terminó los derechos políticos. O sea, no es que ser elegido tampoco no es un derecho político. O presentar proyectos de ley tampoco es un derecho político. Digamos, ir a hacer una denuncia tampoco es un derecho político. Entonces, acá está el punto. ¿Qué tipo de ciudadanía es lo que se enseñaba? Se enseñaba a elegir. ¿Elegir a quiénes? A estos. ¿Sí? O sea, que esto no es de ahora, gente. Esto viene al principio del pensamiento moderno y vino a quedarse hasta el día de hoy, básicamente. ¿Sí? Después, ¿quién me está interrumpiendo? Voy a volver a compartir la pantalla. Ya casi terminó, ¿sí? Y también se empieza obviamente, como estamos lejos del teocentrismo, más en el secularismo, y el Estado se hizo cargo, entre comillas, de la educación obligatoria, se comienzan a ver esta cuestión de que el Estado debe hacerse cargo de la educación, entonces la educación debe ser laica, ¿sí? O sea que no debe ser religiosa. Sin embargo, así, obviamente esto estamos hablando de Europa. Mientras esto pasaba en Europa, en nuestro continente, ¿qué pasaba? Colonialismo. Y los educadores del colonialismo, ¿quiénes iban a ser? Obviamente la corriente cristiana, ¿sí? Por eso es que en este momento del pensamiento pedagógico ilustrado, en Europa, nosotros recién acá en nuestro territorio tendremos que empezar a hablar del pensamiento pedagógico jesuita, por ejemplo, que está muy relacionado a esto, ¿sí? Está muy relacionado a esto, pero obviamente en función de nuestros pueblos originarios, ¿sí? Podemos caer en muchas discusiones ahí, pero el mismo formato que tenía la Radio Studiorum tiene nuestro sistema, básicamente tiene nuestro sistema educativo. Un aula donde se enseña determinados conocimientos con un programa, un plan, ¿sí? De quiénes deben aprender qué cosas, en qué periodos y en qué momentos, que le puedan llegar a servir. Ese formato, más allá de las complejidades, desigualdades, etcétera, etcétera, no cambió muchísimo. O sea que la Radio Studiorum, que es el formato de enseñanza de los jesuitas, que fue utilizado en nuestra región sobre todo, es un formato muy similar a nuestras escuelas. No es que las escuelas normales la hizo solamente Sarmiento, digamos. Son ideas básicamente y formatos que están mezclados y entramados entre sí. ¿Sí? Bien. Ahora, con Kant, también otra cuestión es que hay un deber ser ciudadano, ¿sí? Eso era lo que se enseñaba también y que se queda. Hay un deber cómo hacer las cosas, hay un deber de cómo ser. Entonces, por eso cuando ustedes iban a la clase, seguramente que les aburría, la clase de ética, yo soy profesor de ética, así, iban a las clases de ética y le decían, no, tienen que ser de esta manera, ¿no? La moralidad es esto, y la verdad es esto, y lo bueno y lo malo, ¿no? Es como y esto se quedó, hay un deber de cómo ser socializado. ¿Se acuerdan de Víctor de Aveyrón? Cuando vieron el video, y ustedes a Víctor lo que decían, bueno, el objetivo del pedagogo era socializarlo, ¿sí? Pero no era socializarlo a la manera que podía llegar Víctor, era a la manera que el pedagogo entendía que era ese formato de socialización. O sea, estas son las relaciones, este es el lenguaje, estas son las normas, se debe comer con la cuchara y la mano derecha y no se puede comer de otra manera. Entonces, ese formato también es traducido a la educación y en este formato de razón y en este formato de método, ¿sí? Por más que la educación en el pensamiento moderno ilustrado está yendo hacia a las clases más populares,
la realidad es que no lo logra del todo, ¿sí? Por justamente las distintas desigualdades que se vivieron en la humanidad, y termina siendo todavía hasta este momento muy elitista, ¿sí? Porque la burguesía lo que buscaba justamente era formar trabajadores y formar ciudadanos. ¿Para qué? Para lo que se viene, una sociedad más industrializada, por ejemplo. Pero en ese momento lo que buscaba era mantener el poder, y no se podía mantener el poder sin que se enseñe a las personas con valores determinados como los valores de la libertad y los valores de la democracia, ¿sí? Y dentro de eso, la propiedad privada, que eso vamos a dejarlo para la semana que viene. Dentro de la pedagogía ilustrada, también hay esta cuestión de transmisión de conocimientos y de una formación social individualista, ¿no? Si vos estudiás, vas a progresar, pero este progresar es un deber tuyo, individual, ¿sí? Acá se comienza, como comienza a haber más escuelas en donde comienza a haber más aglutinación de personas dentro de las aulas, es muy necesario la cuestión de la enseñanza de la moralidad y el deber ser, en donde se pone mucho énfasis en la disciplina. Entonces, mientras habla el profesor, todos están callados como en este momento. Eso es propio de lo que nosotros hemos cultivado de esto, ¿sí? Y hemos cosechado, perdón, de esto, y nos sigue quedando. Y nosotros pasamos a las siguientes generaciones. Ustedes cuando entran a un aula va a ser como algo instintivo. ¿Por qué? Porque están atravesados por la educación y por este modelo de educación, en donde la disciplina, el escuchar, el docente en el frente, de todos ubicados, formados, ¿sí? Y un montón de otras prácticas que vamos a ir desentramando y desentrañando, por las que hemos pasado, ¿sí? No sé si construyen aprendizajes significativos o aprendizajes que nos sirvan para la vida, ¿sí? No sé si vieron los memes que decía, ahora sé para qué servía tomar distancia en la escuela, ¿sí? Que nos enseñaban a tomar distancia. Bueno, y ahora hablamos de distanciamiento social, digo, más allá del meme, más allá de los chistes, estamos enfrente. Yo siempre me pregunté para qué teníamos que formarnos antes de entrar y todos decir el mismo versito en el mismo momento, de manera coordinada y todos los días. O sea, y a eso le llamamos socialización. O sea, que socialización no es otra cosa, ¿sí? Ahí está el problema, y socialización es otra cosa. Hay una moralización también, ¿sí? ¿Qué es ser bueno? ¿Sí? ¿Qué es hacer lo correcto? Y hacer lo correcto es esto. Ah, no, para mí es esto. Entonces, ahí el debate no entra. Entonces no formábamos la conciencia ciudadana, sino que hablábamos de una conciencia de la civilización. Y así se forma nuestra escuela argentina, con un señor que escribe civilización o barbarie, ¿no? O sos barbarie o sos civilización. Y la civilización es esto, este formato que podés venir a encontrar acá. Y después vemos que nuestro formato es aula, como ven en las imágenes, básicamente no importa el tiempo, seguimos en la misma, ¿sí? Todos formaditos, ¿sí? Un poco de tecnología, menos tecnología, pero estamos exactamente en las mismas posiciones. Alguien que habla, los demás que escuchan, muy similar al medioevo y muy similar incluso a un culto religioso determinado, ¿no? Alguien que tiene como el saber y los demás lo escuchan y comparten un poco más, un poco menos, pero no hay mucha interacción. Esto es propio de una imagen de disciplina, básicamente, ¿sí? Hasta ahí, ¿alguna consulta? Lo demás le voy a dejar porque si no se hace muy extenso y tienen otra clase después, pobres.